Gerardo Ortega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Tenemos el índice del miedo ya en miedo, de miedo y codicia de la CNN ya en miedo. ¿Crees que empieza ahora un temor con fundamento que puede dar un golpe importante al mercado, aunque no es lo que hemos visto en estos 2 días? No lo hemos visto estos 2 días, os estoy escuchando atentamente. Yo, fíjate, a mí se me hace, digo ahora mismo, en estos momentos, distinguir o atribuir a la tensión geopolítica el movimiento de las bolsas y en los diferentes activos de riesgo, lo cual no significa que como sigamos escalando pueda efectivamente potenciar el movimiento de reacción que estamos viendo en las bolsas en estos momentos, la caída del euro frente al dólar que también se ha comentado, la escalada del oro, el movimiento alcista también del petróleo. Todo eso, insisto, habría que ir desde mi punto de vista viéndolo. ¿Por qué? Pues porque todo esto en principio coincide con ese retraso en las subidas de tipos, de bajadas de tipos de interés por parte de la FED. Recuerda que se estimaba entre 5, 6 hasta 7, si no me equivoco, lo que desconta el mercado. Todo el suflé se ha ido desinflando. Y lo que tenemos sobre la mesa es, coincidiendo precisamente con esos tipos de interés que vuelven a estresarse, pues una reacción de las bolsas, en este caso a la baja. Confirmada en el caso de las bolsas europeas, fíjate, la semana pasada hablábamos de los niveles que tendrían que ser rotos, me refiero a esas líneas negras que se ven en los gráficos horizontales. Estos son gráficos semanales, movimiento muy claro en el DAX, movimiento muy claro alcista en el Eurostoxx también, zona 18.080, 18.000 en el caso del DAX, fue confirmado el cierre de vela semanal, fue confirmado el cierre de vela semanal también en el Eurostoxx. En el caso del IBEX, 3/4 partes de lo mismo, con esa zona de los 10.850, se ve también muy claro en el gráfico, esa línea roja, y se inicia la fase de reacción. Es normal también por dónde ha llegado. Hasta aquí todo normal. Problema, pues que los bancos, uno, se incorpora el SX7. Es verdad que queda aún el SX7R, estamos hablando de la versión, el SX7R, lo que sería el sectorial que incorpora bancos fuera de la zona euro. Si se confirmara, evidentemente, el motor de los ascensos en las bolsas europeas habría hincado la rodilla y entraría en fase de reacción, confirmaría esa fase de reacción en las bolsas. Ahora, me vuelvo a repetir, y es algo que se ha comentado en este programa. Para mí la clave está en lo que está pasando efectivamente en Estados Unidos en el sector de la tecnología. Es decir, semiconductores se ha ido cerca de un 28-30% al alza respecto a los altos de noviembre 2021, enero 2022, el composite y esas 7 magníficas, que ahora sí es donde yo al menos recojo el guante de toda esa falta de participación de otros valores, es donde yo sí me planteo que, como haya ruptura de soporte, si se confirma esta divergencia, sí podríamos estar ante una situación un tanto delicada desde el punto de vista técnico en las bolsas, que evidentemente viene fundamentado por cuestiones macro y fundamentales. No olvidemos que estamos en plena presentación de resultados, más el riesgo geopolítico, que es escalable hasta donde queramos. Para eso, el SOX debiera perder zona 4.600 puntos al cierre de vela semanal. Fíjate el Nasdaq Composite, como esta es la vela semanal, ayer se acercaba a esas zonas de soporte y ahí anda, ¿no? Para mí la clave está en estos momentos en el SOX, porque el Dow ya venía ajustando y lo ha seguido haciendo durante la jornada de ayer, también el SP500, pero lo que tengo que buscar es la fortaleza, lo que ha tirado del mercado, ver que se me debilita. Esto es teoría de Dow pura y dura. Si esto se confirma, la preocupación no es tanto que se inicie esta fase de reacción, como que lo haga en una situación de divergencia que ha durado 2 años, y esto sí sería peligroso desde el punto de vista técnico, al menos para mí. ¿Crees que este puede ser un cisne negro? Sí, bueno, desde luego, si se da en el caso de, quiero decir, sí, vamos a ver, el cisne negro desde mi punto de vista estaría si los semiconductores pierden esa zona, aderezado con la cuestión geopolítica. Lo que pasa es que la cuestión geopolítica, José Antonio, es de unas dimensiones tan importantes que
no sé cómo explicarte, es decir, yo mejor que no pase por el bien de todos, ¿no? Sí te digo que lo hemos hablado en este programa, el hecho de que entrara en subida libre Wall Street no hacía el índice más alcista de lo que ya era. Ya te he dicho que yo al S&P 500 desde luego lo sigo, pero el mercado no es el S&P 500, no es el Dow. Fíjate, aquí no hay grandes dudas. Fíjate cómo el S&P 500 sí ha marcado nuevos altos. No hay mucho que decir respecto a una tendencia. Es decir, y a veces hemos hecho este pequeño ejercicio. Si yo cojo el gráfico del Dow Jones de largo plazo, fíjate, es que mira y lo limpio un poco para que se pueda ver. Fíjate dónde estamos. Es que no se puede decir nada de una... Esta es la crisis del 29. Fíjate el alza. Es todo al alza. El problema, es más, te digo una cosa. El cisne negro, lo que la gente, yo sí te digo que no se espera, desde el punto de vista técnico, y porque se entienda lo que quiero decir, es que el ajuste del mercado que está pendiente es el que viene desde marzo 2009. Es decir, todo este alza que se ve aquí, la que estoy señalando, no se ha producido todavía. Y sabemos que a cada acción le corresponde su fase de reacción. ¿Qué quiere decir con esto? Que habrá un momento en el tiempo que no sé cuál es, igual es ahora, no tengo ni idea, Es decir, porque tiene que haber, insisto, causas fundamentales y macro que provoquen la reacción de las cotizaciones que debieran llevar en un momento dado a que todo este alza se ha ajustado. Es decir, en otras palabras, que a los que hacemos sobre todo análisis técnico podamos trazar lo que son los retrocesos de Fibonacci. Estas cosas que pongo en el gráfico. Por ejemplo, para que se haga la gente una idea, causa que explicaba la crisis o esta caída que vimos durante finales de 2007-2009, hombre, la crisis subprime, yo creo que se ve de forma nítida. Aquí la tenemos. Causa que explicaba la caída que vimos desde el año 2000, por la crisis .com. Esto se explica también perfectamente. La cuestión, insisto, la tenemos en que ahora mismo pudiera ser ese cisne negro que puede ser el tema geopolítico, porque yo sí te digo, yo no sé tú, pero en mi mente todo este tema de una tercera guerra mundial, una escalada del conflicto y todas estas cosas, las armas nucleares, por ejemplo, son disuasorias, no están para ser utilizadas. Yo quiero pensar que no va a pasar. La otra cuestión es que hay otro elemento que no podemos obviar, que es unos tipos de interés o una reserva federal que no consigue bajar esa inflación y que los tipos de interés pues están ahí arriba y que vamos a ver bueno, cuándo empiezan a estar bajadas y sobre todo a qué nivel lo dejan, que ese es el otro tema, porque ese objetivo del 2% yo creo que lo tienen en chino, si se me permite la expresión. En este escenario, el oro ha vuelto a ganar otra vez fuerza esta mañana. Se habla por parte de varios analistas en Estados Unidos, decía Bloomberg, $2.500. ¿Opinas como ellos? El camino son los 2.500. Ha tocado 2.408 y es como si hubiese pegado un cabezazo contra el techo. Se ha metido una bajada importante. Sí, bueno, lo que está... José Antonio está en subida libre, puedes verlo aquí, es decir, supera esos máximos de agosto 2020. 2.500 yo creo que es lo de menos, porque lo tiene a tiro de piedra, ¿no? Lo que sí que tiene declarado es el camino alcista. Fíjate, la gran vela de marzo, por cierto, que se ve en el oro, se ven otros, se ha visto en todos los activos de riesgo. Fíjate que esta gran vela que se ve durante el mes de marzo en el oro, esta es la que está siendo corregida, por ejemplo, en las bolsas. La diferencia que es que el oro sí que es verdad que durante este mes sigue subiendo. Yo lo que te diría es, con la ruptura confirmada, sobre todo al cierre de vela mensual, porque aquí hay que medir muy bien los grados de tendencia, no se trata de cotizar por encima de, se trata de que la ruptura sea en el grado de tendencia que me está pidiendo el gráfico. Pues evidentemente 2.500, 2.600 y ¿por qué no 3.000? Esto no tiene en principio a priori límites, esto es alcista, punto, y lo que a mí me debe importar como inversor es que no pierda la zona de los 2.200 puntos. En otras palabras, hagamos un ejercicio simple de sentido común. Si esto es alcista, no tiene ningún sentido que las cotizaciones, si esto ha roto, si está en un proceso de subida libre, ¿qué sentido tiene revertir toda esta vela alcista y caer, por ejemplo, por debajo de los 2.200? Ninguno. Bueno, pues el mercado implícitamente me está dando el stop, ¿no? Gerardo, petróleo. Se habla de $150 otra vez.
Sí, bueno, es que está la cosa, volvemos un poco a lo mismo. Fíjate, y este es el tema, ¿no? Lo hemos hablado en este programa también, ¿desde dónde parte el alza? Este es el West Texas, aquí lo tenemos, zona sombreada en blanco, es una zona donde el soporte es firme. Por supuesto, José Antonio, que desde aquí puede salir con fuerza al alza, de momento lo está haciendo. Hombre, el alza no es de las que quitan el hipo, me refiero, por cuando hemos visto subir al petróleo. No, fíjate, por ejemplo, el alza que se produce previo a la invasión rusa en Ucrania. Aquí la tenemos, esta subida que se ve aquí, el gap que además se produjo. Bueno, este alza está bien, se dirige a esos $95,60. La cuestión es como todo, y este es el interrogante, ¿no?, que estamos poniendo a la hora de contar todo esto, tanto tú como yo, si las cotizaciones siguen moviéndose al alza como consecuencia de esa escalada, sobre todo en esa escalada de la tensión geopolítica, aderezada, insisto, porque tanto me da uno como otro, con las dudas que hay respecto en estos momentos que viene con esa inflación que no termina de moderarse. Por supuesto que el camino por arriba es enorme, pero te diría otra cosa, es que como nos quedemos aquí nos hemos quedado en varias ocasiones, también lo intentamos. A mí me llama mucho la atención que, fíjate, el ataque de Hamás a Israel se produce aquí, esta zona que está sombreada en blanco. Y el mercado, aquí es donde empieza el nuevo conflicto, porque este conflicto dura ya décadas, pero sí, se abrió un gap alcista y se movió de nuevo hacia abajo, hacia esa zona de soporte. Aquí tenemos la bajada de la producción, el recorte de la OPEP Plus también, que fue muy importante, pero el mercado se nos fue abajo. Y ahora estamos, o sea, a mí esta subida del petróleo no me encaja demasiado desde el punto de vista gráfico con una escalada de la tensión geopolítica, en principio, fuera de lo común. Quiero decir, que sea excesivamente anormal. Por supuesto, si eso fuera así, no dudes que vamos a ver al West Texas por encima de estos $95,60, sin género de duda. Pero insisto, vamos a esperar a que pase. De momento, movimiento al alza y bueno, y así será mientras no pierda zona $82,20. Muchísimas gracias, Gerardo Ortega. Esperemos que haya un poquito más de calma, sobre todo en esa situación geopolítica. Buen día y buen negocio. Fuerte abrazo, cuídate, José. Fuerte abrazo. No hay demasiado.